¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Mi estimadísimo Rodrigo, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes. Un programa más de historias y anécdotas. Vamos a tener una disciplina de mucho impacto. Así es, y es que el día de hoy toca turno a la disciplina de boxeo y para ello me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida. Espero que esté por ahí, no lo vemos en pantalla, pero se está conectando al profesor Antonio Solórzano Uceta. Él es entrenador en jefe del equipo de boxeo de la UNAM y entrenador a cargo del equipo representativo de boxeo de la máxima casa de estudios, la UNAM. Como entrenador consiguió Toño en la Universidad Nacional 2017 un oro, 2 platas y 3 bronces, así como 6 primeros lugares en una eliminatoria nacional en Sinaloa, donde se conquistó una presea en la fase nacional. Toño es hijo de nuestro querido y muy bien recordado compañero y amigo, el profesor don Antonio Solórzano González, de quien estaremos platicando al respecto en esta emisión. Y en el año 2017, Toño Solórzano Uceta recibió el Premio Universitario del Deporte. Profesor Antonio Solórzano Uceta, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Creo que tenemos ahí Tenemos un pequeño problema asunto con su conexión. No lo escuchamos, yo lo veo friseado ahí en la imagen. No sé, tú, Luis. Yo sí lo veo estático. Déjame, trato de resolver este asunto. Ok, y mientras tanto, saludo y le doy la bienvenida también a Óscar Santillán. Él es exalumno precisamente del profesor Antonio Solórzano González y actualmente periodista. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, muchas gracias por esta invitación para participar y para poder platicar del profesor Antonio Solórzano. Muchas gracias. Toño, no sé si nos escuchas. Si pudieras abrir tu micrófono, por favor, profesor. Sí, lo tengo abierto, Rodrigo, pero se corta la señal y luego lo que tú escuchas se va entrecortando y se me desconecta, me dice conectando. Hay mala recepción, no sé. ¿Sí me escuchan ustedes? Ahí te escuchamos muy bien. A lo mejor si paras el video y dejas nada más abierto Ahorita, el por ejemplo, si me micrófono. estás escuchando, yo te veo congelado. Entonces, si pudieras entonces, Luis, decirle Bueno. que que apague su cámara y si pudiera entonces quedarse nada más con el micrófono abierto, a lo mejor eso mejoraría la transmisión. Así es, hermano. Lo contacto. Muy Ah, ok. bien. A ver, Sí, ¿A quién nos escuchaste, mi ¿puedes detener el estimadísimo video? profe? los duendes luego andan sueltos y las máquinas no tienen palabra de honor. ¿Qué te parece, Oscar, si en tanto el profesor Antonio logra tener una mejor conexión, si puedes iniciar la charla aquí de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM? ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Pues bueno, ahora estamos aquí reunidos para hablar del profesor Reinaldo Solórzano González, que digamos, yo creo que la importancia de que se hable de él es que fue un gran mentor en la UNAM, sobre todo de boxeadores universitarios, pero en general también él profesaba un gran amor hacia la UNAM y digamos que se vio reflejada pues, en la que enseñó boxeo, pero también, y yo creo que eso es lo importante, es que él siempre recalcaba que más allá de ser boxeador o estudiante de la UNAM, era una formación integral, ¿no? Es decir, ser deportista, pero también continuar con los estudios.
y sobre todo ser justamente en esta identidad universitaria de sobresalir, de tener una identidad y de continuar los estudios, ¿no? Que era una de las grandes enseñanzas que dejaba el profesor Antonio. A ver, aquí tengo la información que nos compartió Toño para este programa. Entiendo que estás como invitado para precisamente hablar del profesor Reinaldo Antonio Solórzano González, quien fue entrenador de boxeo por 47 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y fungió como presidente de la Asociación de Boxeo de la UNAM. Así es. Ya tenemos allá Toño, no sé si ya tenemos allá Toño. Yo, ¿aquí sí me escuchan? Ahí te escuchamos, Ya te Toño. escuchamos, perfecto. Ya Perfecto. apagué el video como me pidieron. Perfecto. Entonces, Perfecto, Toño, estamos. ahora sí, entonces, arráncate, querido Toño. Ya puse la presentación. No. Ya no la vi, me la perdí. ¿Qué les puedo platicar yo, Rodrigo? Tú guíame, pregúntame, dime. No, bueno, estaba dando la semblanza que nos hiciste favor de compartirnos de tu señor padre y andaba en eso. El profesor Reinaldo Antonio Solórzano González, quien fue entrenador de boxeo por 47 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la Asociación de Boxeo de la UNAM. Toño fue el primero y único mexicano con licencia tipo A de boxeo, expedida por la Universidad del Deporte de Leipzig, Alemania, en 1992. El profesor Antonio Solórzano, como boxeador, fue preseleccionado nacional para los Juegos Panamericanos de 1975 y para los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, en el 76. Tuvo un impresionante récord de 300 enfrentamientos en la división welter, con un récord de 294 victorias y solo 6 derrotas. Posteriormente, como decíamos, se desempeñó como entrenador de generaciones de boxeadores universitarios y fue pionero del boxeo femenil, ya que él fue mentor de la primera campeona mundial de boxeo profesional mexicana, de Laura Serrano. Toño Solórzano siempre demostró su orgullo por servir a la Universidad Nacional, a la que calificó como una de las mejores escuelas del mundo y del continente americano. Producto de su entrega al boxeo universitario, el profesor Toño Solórzano recibió el Premio al Mérito Deportivo Académico Deportivo 2018 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues quienes tuvimos la fortuna y la oportunidad de conocerlo, sentimos mucho en su momento cuando el año pasado, a causa precisamente de esta situación de la pandemia por COVID-19, el profesor Reinaldo Antonio Solórzano González perdiera la vida. Toño, ahora sí Ya, que, si gustas, entonces ya iniciar, por favor. sí, pues mira, todo lo que acabas de leer y nos hizo favor de recabar aquí mi compañero Óscar Santillán, pues es cierto, es verídico. Lo único que sí me gustaría desmentir es lo que dijiste ahorita, que el profesor Solórzano falleció a consecuencia de COVID. Ok, perdón. Ahí hay un dato incorrecto. Él falleció debido a la diabetes que sufría, tuvo una falla general orgánica, pero no, a pesar de que falleció en la temporada que estaba fuerte el COVID, su acta de defunción no lo demuestra así, ¿no? Así le pusieron. Entonces, solo quería detallar esa parte. Que a lo mejor no importa. No te preocupes, Rodrigo. Y pues sí, mi papá, como todo mundo lo conoció y se recuerda de él, pues siempre me han comentado que fue una institución ahí en la UNAM, en la disciplina del deporte, fue una persona, un académico institucional, aguerrido, como todo ser humano, ¿no? Con sus fallas, sus virtudes, pero él trataba de hacer siempre el bien por todos, principalmente por sus alumnos, que siempre defendió hasta la muerte, y pues yo creo que ahora que está en el otro plano, pues seguirá haciéndolo, ¿no? Claro que sí. Platícanos, por favor, sobre la asociación de boxeo que tanto lustre le dio tu papá en vida
y de la cual formas parte. ¿Cómo surge esta asociación de boxeo dentro de la UNAM? Pues ahí en la información que detallaste, ya empezó, ya hace mucho tiempo, empezó con un manager que estaba en esa época que le decían el Negro Pérez, ¿verdad, Oscarín? Así Y es, el Negro Pérez. hizo mancuerna ahí con mi padrino, Con que se José. llamaba José Rodea Fragoso. Él fue mi padrino de bautizo. Entonces, ellos iniciaron, y me decía mi papá, me platicaba, que en un árbol colgaron ellos dos un costal allá por los campos de Americano. Y ahí, pues de esa manera, jalaban adeptos al deporte. Y ya poco a poquito fueron agarrando chavos, ¿no? Y afluencia para el deporte. Y el tiempo más adelante, pues se fueron instaurando competencias, incluso por ahí creo que un torneito que llamó la atención del estudiantado, y de ahí para acá, o sea, todo ha sido siempre con eventos de demostración, exhibiciones, siempre obteniendo y tratando de sacar buenos resultados para nuestra institución, darle blasones. ¿En qué año fue esto, Toño, cuando inició todo esto? Es por ahí del 1978. 1978, ¿verdad? Más o menos. 77, 78. De hecho, ese año hay una nota ahí por ahí en Gaceta y en los periódicos. Me recuerdo que mi papá la tiene pegada ahí en la oficina, que es cuando le sacaron la nota a mi papá de que en el 77 se marcaba su desempeño y su debut como entrenador en este deporte. Oscar, Sí, ¿tienes más información al Profundidad. respecto sobre el inicio de la actividad del boxeo dentro de la UNAM? claro, pues de acuerdo a digamos, a la historia universitaria, más o menos ahí por el año de 1977 es cuando inicia formalmente el boxeo universitario, así como lo dice el profesor Antonio Solórzano, digamos, a inicios comenzó Adolfo el Negro Pérez, pero digamos el continuador fue José Rodea Fregoso, que digamos ya formalizó un poquito, pasó de este primer costal de box instalado en las canchitas digamos, allá llamar la atención de las autoridades universitarias, y de ahí poco a poco, incluso hay una nota en la que se refiere donde ya le están ubicando en ese entonces al profesor José Rodea, pues el lugar donde actualmente es donde se imparte la disciplina, que es ahí en el ex reposo de los atletas. Digamos, ya en 1978 es cuando todavía como boxeador el profesor Reinaldo Solórzano es cuando, además de llevar su vida como boxeador amateur, decide también hacerse profesor, entrenador de boxeo, y es, digamos, que toma la batuta, ¿no? Que deja el profesor José Rodea, y entonces, que incluso me atrevo a decir que es como la etapa que él inicia, es de la formalización totalmente del boxeo universitario, ¿no? Porque, digamos, ya bajo su ejida, bajo su dirección, es cuando ya los boxeadores universitarios empiezan a presentar a campeonatos nacionales, olimpiadas nacionales, digamos que ya empieza a haber una dinámica más no profesional, pero sí más seria, ¿no? Dentro de la universidad. Algo más formal. Oye, Toño, y en este caso, yo sé que tu papá era egresado de la Facultad de Derecho, corrígeme si me equivoco. Sí, así es. ¿Y de dónde le viene a él el gusto por el boxeo? Pues él practicó su boxeo desde niñez, me contaba que viendo las peleas de sabatinas en la noche, y Okay. a la edad de los 15 años, él solito fue a buscar un gimnasio ahí en el Deportivo Metro Jamaica, en el Deportivo Pino Suárez, es donde se inicia él. Entonces preguntó, se quedó a entrenar,
Dice que en su primera subida al ring, pues lo doblaron con un gancho al hígado, le dolió bastante, pero no lo dobló, o sea, mentalmente para continuar con la actividad. Dice, y ya de ahí para el Real, agarró mucha experiencia, fue muy bueno, estuvo en varios gimnasios hasta que llegó al Deportivo Hacienda, que es lo que me platicaba él, un deportivo con mucho prestigio y más en competencias, en este caso de boxeo. De ahí saltó al Comité Olímpico Mexicano ya como preseleccionado y del Comité Olímpico Mexicano logró ingresar a la UNAM y pero ya tenía mucha experiencia, mucha lona recorrida. Entonces cuando ingresó a la Facultad de Derecho, que fue cuando ya estuvo ahí en CEU, pues fue cuando se integró ahí al equipo representativo de la UNAM, a cargo de mi padrino, el señor José Rodea Fragoso. ¿Y Decía a grosso modo. ¿Y en qué momento él ya toma las riendas del boxeo de la UNAM? Por ahí él también me platicaba que cuando él estaba en el equipo y mi padrino estaba a cargo de la asociación, él como capitán del equipo y como competidor, él hacía esa doble función. Estaba como competidor y estaba como entrenador auxiliar. Si le hacemos caso a las notas que hay, pues sería a partir del 77 y de ahí para acá. Entonces llevaba esa dupla de competidor, entrenador auxiliar y luego ya entrenador titular y hasta acá, ¿no? Entrenador en Oye, jefe, presidente de asociación, todo eso. y desde el principio, ¿dónde se practicaba el boxeo? Siempre se practicó ahí en CEU, o sea, al inicio de ahí, del boxeo en CEU, se ¿Pero en el practicó ahí, te exreposo? digo. No. Empezó, te digo que en un En un árbol, árbol. en un Sí, árbol, ahí el punto exacto no te puedo decir porque solamente fue de pláticas, claro. pero sí sé que es un arbolito que está por ahí cerca de los campos de fútbol americano. Allá Y, por y, eso, Infonavit. y eso fue ahí estratégicamente porque por ahí era el paso de los estudiantes y obviamente de los atletas que iban ahí. Entonces, muchos alumnos, perdón, iban caminando para ver los entrenamientos de americano, para ver las competencias de americano. Entonces, el Negro Pérez y mi padrino José Rodea Fragoso, pues estratégicamente se colocaron ahí para captar alumnos, para captar boxeadores o formar boxeadores. ¿Y Te en qué digo, momento es cuando ya llegan al exreposo de atletas? pues yo me imagino, no te tengo bien el dato, pero sí, no creo que tardó mucho, como también lo comentó ahorita Oscar. Ha de haber sido, si mi papá se inició en el 77, ya había una foto ahí que le fueron a tomar en el reposo. Por ahí ha de haber sido no sé, un año atrás más o menos. O sea, habría que tener bien ese dato, investigarlo. A lo mejor sí lo hay ahí en la de Jedu, Más pero o menos dicen ya por el 78, ¿no, Toño? Más o menos, por lo que hay. más o En menos te adelante digo, el 78, 79. sí, por ahí, porque te digo, en la nota esta donde aparece mi papá sujetando un costal y un chico tirándole al costal, aparece Reinaldo Antonio inicia su carrera como entrenador. Y ya esa foto fue ahí en el reposo de atletas, que las paredes no tenían aplanado, estaban con piedra volcánica, o sea, muy rústico. Creo que nada más estaba el boxeo ahí, no estaban separadas no había paredes tanto como para karate, y el gimnasio de pesas tampoco estaba. Entonces casi era el área de boxeo. Y suena lógico porque, por lo que hemos conocido en programas anteriores de las disciplinas de combate, ya lo mencionabas tú ahorita, el karate, las luchas asociadas, el judo, pues siempre han tenido su casa, por llamarlo de algún modo, precisamente ahí, el ex reposo de atletas. Y si estamos hablando de finales de los años 70, como ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, Luis, era la época de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas al mando del ingeniero Alejandro Cadaval Torres,
y en donde pues seguramente hubo ese acercamiento de las personas que señala Toño en su plática, y que se han de haber acercado al ingeniero Cadaval para pues proponerle que se formara la asociación de boxeo, y siendo un deporte de contacto, pues le han de haber dicho sí, como no, con mucho gusto, y que su sede fuera precisamente en el espacio que ocupa en el ex reposo de atletas, ¿no? Sí, seguro. Pues Seguro, ha sido como el recinto de las disciplinas de combate, ¿no? exacto. Yo recuerdo que iba yo de pequeño y como dices tú, Rodrigo, las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas estaban en lo que es el CECESDE. Y luego, también años después, estuvieron en el Estadio Olímpico en la parte de abajo. Y ya de ahí fue cuando se pasaron ahí a lo que es la extienda, a la hora de Jedu, ¿no? Así es. No, digo, si hiciéramos un programa de la historia del deporte universitario como una entidad administrativa, esa información, claro que queda muy bien. Eh, Antaño en lo que ahora es el CET, anteriormente el Centro de Educación Continua y de Estudios Superiores del Deporte, que era un frontón en donde en la época de Renato Cesarini con los Pumas de fútbol soccer, ahí es donde hacían entrenamientos con la pared de ese frontón, que después se techó, y es la instalación que actualmente tiene las oficinas del Centro de Educación Continua y de Estudios Superiores del Deporte, hoy CET, y que antaño, en aquellos años finales de los 70, como dice Toño, eran las oficinas de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, que después pasaron al Estadio Olímpico, como bien lo señala Toño, tanto en la parte de abajo que conecta hacia los vestidores del estadio, como arriba en el Palomar también había oficinas Oficina. de Gadir, y posteriormente hacia finales de los 90 es cuando se da el cambio a lo que era la hoy conocida como Extienda UNAM, que antes era la tienda de la UNAM en CEU. Había dos tiendas, no es cierto, por eso se Extienda UNAM, aquí donde ahora es las instalaciones de la DGDU, y que después pasaron a un costado del Metro Universidad, y había otra, ¿no? Luis, en Acatlán, también una tienda Catlán. UNAM, ¿no? Nacatlán, justamente, que también una parte de de esa tienda terminó siendo las oficinas de la coordinación de actividades deportivas y recreativas en ese Pero entonces, bueno, no estamos hablando de la historia de la dirección, de las tiendas. ni de las tiendas UNAM, sino del boxeo. Cuéntanos más, Toño, u Oscar, sobre la actividad que llevan a cabo con los chicos y las chicas de boxeo UNAM. Pues mira, siempre se ha trabajado con muchas ganas, con mucho empeño. Siempre recibimos a los alumnos con mucho cariño, los encauzamos en el deporte, les enseñamos y les queremos transmitir la disciplina, el compañerismo, los buenos valores, y en base a ello, pues hemos tenido mucho éxito. Hemos tenido representación siempre aquí, se podría decir, a nivel local, a nivel estatal, a nivel en el deporte federado, en el deporte estudiantil. Entonces, siempre la UNAM ha ocupado un buen lugar, y gracias al trabajo de nosotros, gracias al empeño de los alumnos, pues la UNAM siempre ha tenido preseas, ha ocupado lugares y ha tenido presencia a nivel nacional e internacional, como puede ser con el logro más grande de mi padre, que fue la licenciada Laura Serrano, hablando del boxeo femenil. Así Ella fue es. la primera campeona mundial de boxeo profesional, orgullosamente UNAM, orgullosamente forjada ahí en CEU por mi papá, que es el profesor Reinaldo Antonio Solórzano González, que en paz descanse. Y pues te digo, hemos tratado de seguir, yo en especial,
hemos tratado de seguir la escuela que mi papá nos dejó, las enseñanzas, y pues vamos a seguirlo haciendo hasta que nos lo permita, ¿no? Y Dios también. Oye, hay una parte, me imagino, en donde, y sobre todo me imagino también en la trayectoria de tu señor padre, ya leíamos en su semblanza el impresionante récord de peleas que tuvo, y llegó a algún punto en el que pudo haber sido profesional o se fue por el lado amateur. Esa parte, ¿cómo estuvo en la trayectoria de tu papá? Él llegó a debutar como profesional, me alcanzó a platicar que hizo de 3 a 5 combates, más o menos. Ok. Nada más que, desgraciadamente, le tocó un mal representante, como suele pasar, y se desanimó. Entonces, él dijo, no, pues yo no tengo por qué sufrir, yo no tengo por qué estar padeciendo. Te voy a contar una anécdota. Me dijo que fueron a Zacatecas a boxear, y el promotor les pagó todo, ¿no? Como se acostumbra, como se estila. Hotel, la función, los honorarios, los alimentos. Y ya como yo les había pagado el hotel, el manager que los llevó, era mi papá y un grupo de 4 o 5 personas, los llevó, pero él tenía otro evento al regreso aquí a Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Entonces, en vez de dejarlos descansar después del combate, los, los trajo a Distrito Federal sin dormir, sin cenar. Y como él tenía ese compromiso, pues no quería quedar mal, ¿no? Porque le iban a pagar. Y dice que en el camino, pues se los trajo sin cenar, se los trajo en una camioneta de redilas, y ya se estaba durmiendo. Entonces, hasta que escucharon que un trailero le tocaba, fue cuando lo despertaron, se orillaron, ahí lo bañaron, creo que entre todos, para que se despertara y no los expusiera, no los arriesgara. Entonces dice que a raíz de esa situación, y y aparte no les pagó lo que le habían prometido. Primero les dijo que les iba a dar, no sé, pon tú 100 pesos, ¿no? Y que a final de cuentas le hizo el descuento de todo, y ya les fue dando 30 pesos. Entonces dice, no, pues yo no tengo necesidad, dice, yo tengo mi carrera, la verdad no tengo por qué padecer esto, incluso ya hasta me andaba muriendo, dice. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales ya no continué. Pero sí, como dices, el récord de mi papá pues fue muy grande, él era muy bueno, modestia aparte, no lo digo yo, lo pueden checar ahí con la gente que lo conoce, en los récords, en los artículos. Aquí te voy a contar otra historia. Gracias al boxeo, mi papá en un año me platicó que estuvo viajando a Culiacán, Sinaloa, en un año, como 5 veces. Y ahí fue cuando conoció a mi mamá. Y como, haz de cuenta que lo conocí en la primera visita, y como fueron 4 veces más, pues la relación se incrementó, y pues ya se casaron, y pues ya formaron la pareja, ¿no? Que hasta hace un año pues era muy sólida, ¿no? Pero sí, mi papá siempre decía que el boxeo era su vida, y al boxeo pues le debía todo, todo. Encontró a través del boxeo al amor de su vida también, en uno de esos viajes, precisamente Sí. por el boxeo. Me llama la atención porque siempre, antes de toda esta situación de la pandemia, no era raro cuando uno salía a hacer ejercicio aquí dentro de Ciudad Universitaria, o en mi caso también, además del ejercicio, cuando se daba uno la vuelta por los campos de Pumitas aquí en CEU, encontrarse a chicos y chicas de la Asociación de Boxeo, y los distinguías por la sudadera de Su uniforme. su uniforme, Abonado. dándole a la corrida. Entonces, son de las anécdotas que seguramente, Oscar, tienes al respecto.
de cómo eran Sí, los claro. entrenamientos. Claro, sí. De hecho, yo me acuerdo mucho de la anécdota. Yo también tenía por ahí de 15 años y fui a querer entrenar. En ese tiempo estaba, pues sí, el profesor Reinaldo. Me acuerdo en ese tiempo que yo tenía el pelo largo y me dijo, mira, el primer requisito para entrar es que te cortes el pelo. Entonces, ya que te lo cortes, pues puedes venir a entrenar. Y pues justamente fue la primera acción que hice fue cortarme el pelo y ya posteriormente ir a entrenar con el profesor Reinaldo y también con el profe Toño. Y sí, justamente la rutina era llegar, si llegas temprano es correr ahí alrededor del reposo de atletas, o si no, hacer 3 rounds de cuerdas, y mal no me equivoco, Toño, y ya después ya es vendarte, eh, te pones los guantes, pegarle al costal y sobre todo yo creo que, y quizá aquí es la importancia de la enseñanza que dio el profesor Reinaldo Solórzano y también bajo, pues también el acompañamiento de Toño, es que sobre todo hicieron del boxeo un deporte comunitario, porque yo recuerdo que siempre era hacer lazos entre todos los compañeros, es decir, en pareja entrenas, los ejercicios siempre son en pareja, por ejemplo, también algo que también cultiva mucho la comunidad es cada fin de año se hace una celebración a la Virgen de Guadalupe, se lleva a un padre, y eso crea comunidad, ¿no? Sobre todo quizá en un ambiente universitario que a veces, pues todos están bajo sus estudios, están en su propia dinámica y que justamente este tipo de deportes como el boxeo y como lo cultivó el profesor fue muy grandioso porque crearon comunidad, ¿no? Es decir, así como también yo creo que hubo grandes boxeadores amateurs dentro de la universidad, también sobre todo el profesor recalcaba que aunque no te dedicaras al boxeo, pero que digamos fuera parte de tu formación integral como universitario, ¿no? Entonces, a lo mejor no ibas a ganar una medalla, pero eso te iba a disciplinar para que en tus estudios lo continuaras, ¿no? Y yo creo que así como ha dejado campeones a nivel nacional o seleccionados también olímpicos que ha tenido, también ha formado a grandes estudiantes de la universidad, ¿no? Es decir, si no me equivoco y que me corrija Toño, pero han habido de todas las facultades estudiantes que van y entrenan, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que es un lugar que no es hostil, ¿no? Porque quizá en otro lugar de entrenamiento, pues son otras condiciones, ¿no? Pero ahí es cultivar el espíritu universitario. Yo recuerdo mucho ahí en el reposo que está justamente un lema sobre el boxeo universitario y el profesor Antonio siempre, a veces él tenía digamos, esos destellos que en los entrenamientos paraba y trataba de reflexionar un poco sobre la importancia del boxeo, sobre la importancia de la disciplina. Entonces yo creo que pues esa era una gran formación integral y retomando, pues también fue un pionero digamos, de lo ahora, el boom del boxeo femenil, ¿no? No, y que incluso se puede pensar el por qué hubo esta relación entre Laura Serrano y el profesor Antonio. Yo recuerdo que al profesor Antonio le encantaba leer, siempre a veces decía, no, es que me desvelé porque estaba leyendo tal libro y así. Y no por algo, quizá también Laura Serrano, incluso su mote como boxeador es la poeta del ring, ¿no? Entonces, es esta relación que también se cultivó a través del boxeo y a través pues sí, de la educación, ¿no? Como el profesor Antonio de su formación como estudiante de Derecho. Toño. Sí, pues como menciona Oscarín, él siempre muy culto, siempre leía bastante, siempre buscaba y veía artículos, los recortaba, se los entregaba a los alumnos, les decía, mira, lee esto. Mira, él siempre, también recuerdo que siempre citaba mucho a la maestra Sara Serchovich, que trabaja ahí en la Facultad de Ciencias. Y a todo mundo, bueno, principalmente a los que estudiaban ahí en la facultad, los mandaba con ella.
Y también había otro profesor que escribe en el periódico El Metro, escribe y también es profesor de ahí de la facultad. Y los mandaba con ellos dos y siempre les decía que les mandaba saludos y que pues se acercaran también a ellos, ¿no? Para que les apoyaran en su camino académico ahí en la facultad. Y sí, siempre él leía mucho, como dices, Karim, y encaminaba a los muchachos a agarrar esa bonita, pues, pasatiempo, esa bonita actividad, y principalmente a los de derecho, porque les decía, es que si no sabes, si no puedes, si no aprendes bien las leyes, todo eso, no vas a defender bien a tu cliente, ¿no? Claro. Pero sí, él tenía siempre esa cualidad de encauzar a los jóvenes en todo lo positivo que podía él hacer y siempre estaba abierto para ellos, siempre los escuchaba y siempre les daba consejos, siempre estaba al pendiente de ellos, ¿no? Yo creo que ellos lo veían como un padre y él los sentía como unos hijos más. Y seguramente en algún estante de la biblioteca de tu papá ha de haber tesis que le dedicaron muchos de sus alumnos, ¿no? Tiene bastantes, sí, pero las tiene ahí en la oficina del Ah, reposo ok. y tiene, aquí en casa, ha de tener unas 5 o 6. Nada más que ahorita mi mamá, todo, ya ves, por la cuestión de su duelo, pues dice, no quiero que me agarren nada, yo después les voy a decir y ya pueden agarrar y si quieren guardar algo. Y yo ya, todo lo escrito de mi papá, ya le dije a mi mamá que yo lo quiero conservar, Claro. y quiero tener lo mayor que pueda tener de él, lo quiero conservar. Entonces, pues ahora que mi mamá nos dé permiso, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Oye, algo que me llama la atención, en el caso del boxeo, ¿cómo es? Debe de haber chicos y chicas que se acerquen a ustedes Sí, para que a lo mejor ya tengan algún tipo de preparación anterior a ustedes y pues para, aprovechando que son alumnos de la UNAM, continuar su trayectoria eh, dentro de este deporte, pero habrá las personas que se acerquen con el afán de hacer ejercicio, ¿sí me explico? A lo mejor no tanto en el renglón competitivo, sino por el hecho de saber que al entrenar boxeo, pues le estás ayudando a tu cuerpo, con el ejercicio que ustedes ponen a mantenerse sanos. exacto. ¿Cómo se da esa parte de la parte competitiva y la gente que a lo mejor llega de cero, pero que quiere a través del boxeo hacer deporte, hacer ejercicio, y en donde a lo mejor ustedes entra la mano de ustedes para enseñar técnicas pues de los golpes, ¿no? El jab, el upper, el recto, La el técnica. gancho, la técnica. ¿Cómo se da esta parte, Toño? Pues mira, como mi papá siempre les decía, al trabajo y a los fregadazos, pocos le entran. Entonces, para, para ir separando a esas personas que no tienen ese interés, mi papá les pedía una carta de exposición de motivos. Dentro de los requisitos que se les solicitan, se les pide una carta dirigida en ese tiempo pues a él como presidente, y ahí los muchachos exponían el por qué y el para qué querían practicar boxeo. Entonces, si en la carta de motivos, como tú lo dices, ellos expresaban que solamente lo querían por salud, por conocer el deporte, por tener una actividad física que les ayudara principalmente en la salud, pues se les daba ese entrenamiento que nosotros le llamamos de recreación. Y los que expresaban que querían ir por todo y por todas las medallas, pues ya eran los alumnos competitivos, ¿no? Y como bien lo dices tú, eh, a los que mostraban ese interés se les pone especial atención para que pulirles la técnica,
perfeccionarles el trabajo que ellos ya llevan o que traen de un entrenador pasado y aprovechar todo eso para que, pues en este caso cuando están en la UNAM, pues le den gloria, ¿no? Y triunfos a nuestra universidad. Así Es de es. esa manera, a grosso modo, como trabajamos nosotros. Luis, No te duermas, Luisito. No, estoy aquí con los mensajitos. Oye, Ay, les recuerdo que estamos entrando ya en la recta final estamos del programa, a propósito. a ok, propósito. Rodrigo. Oye, mi estimado Antonio, pues bueno, me gustaría Mande. que empezáramos ya como en esta dinámica, que ya estamos llegando al final, a empezar, que me ayudes a invitar a la gente que quiere participar, que quiera participar de tu disciplina. Tú, digo, ya tienes un legado, ya tienes un premio universitario del deporte, equivalente a un premio estatal del deporte, y me gustaría que nos conmines, que conmines a nuestros Facebook videntes a empezar a practicar esta grandiosa disciplina que, híjole, tiene una historia per se maravillosa. Sí, mi estimado Luis, miren, para todos, al iniciar hubo un pequeño de problemas ahí técnicos. Mi nombre es Reinaldo Antonio Solórzano Uceta. Actualmente soy entrenador del equipo representativo de boxeo de la UNAM y yo los invito a que todos los interesados nos visiten en el gimnasio de boxeo del ex reposo de atletas. Eh, Ahorita no les puedo decir el horario porque estamos en una situación compleja, ¿verdad? Pero cuando ya, Próximamente, si me permites el comercial, será como entre 10 y 12, 10 y 2 de la tarde, mi estimadísimo profesor. ok, pero Dios quiera que cuando ya esto se restablezca, se normalice, pues ahí los esperamos de mil amores en las oficinas, en la oficina del reposo. Eso sí, hay que darse de alta primero en Red Puma para que por medio de su credencial puedan ingresar al torniquete del reposo y ya entrando a mano izquierda y luego a la izquierda, ahí está el gimnasio de boxeo, pasan conmigo para darles mayores informes, resolverles todas sus dudas y bienvenidos de antemano y vamos a estar encantados de recibirlos, de tenerlos ahí con nosotros y de que formen parte de esta gran familia del boxeo universitario. Imagínate, Toño, que esto lo está escuchando alguien que es de nuevo ingreso a la universidad, ya sea al bachillerato o a la licenciatura, y nosotros, pues porque lo sabemos y decimos ex reposo de atletas, pero si yo no conociera nada de eso, ¿cómo llega alguien al ex reposo de atletas? ¿Dónde está ese lugar? Bien fácil, muchachos, bien fácil, Rodrigo. Nosotros estamos ubicados en el estacionamiento número 8 del Estadio Olímpico Universitario. Ahí incluso hay una parada de Puma Bus, me parece, creo que es la ruta 1, ¿verdad? Sí. Bajan, caminan a lo que es el estacionamiento 8, como referencia, arriba de nosotros está el set, bajan ustedes las escaleras y ahí es el reposo de atletas. O sea, no hay pierde. Ahí estamos. Y aparte, El CET, que acuérdense es que... el Centro de Estudios del Deporte, ¿no, Luis? Así es. Exacto. Y que es ese Sí. lugar en donde hay un escudo el escudo de... El logo Puma. El logo Puma, en grandote. Las instalaciones del ex reposo de atletas es en la parte de abajo, donde está el estacionamiento número 8, y se le conoce así porque durante los Juegos Olímpicos era el lugar que utilizaban precisamente los atletas como para precisamente reposar o descansar o estar antes de una competencia ahí en los Juegos Prepararse, Olímpicos, sí. ¿no? Que Exacto. está justamente al lado del pasillo rojo, en la entrada al ex maratón, ¿no? La entrada del La maratón. Maratón entrada le de llaman. la entrada de maratón, La porque entrada del maratón, el no la antiguo del ex, es maratón la es del otra, otro la lado. del otro lado, sí, sí, El no, la antiguo entrada del maratón es maratón. del otro lado, Sí, Pero del lado de la acuérdense que pantalla. preguntando se llega a Roma. Así es. Oigan, pues como ya decíamos, estamos entrando en la recta final de esto y quisiéramos que tanto Oscar como Toño nos dijeran lo que ha sido para ustedes el poder llevar a cabo esta actividad deportiva dentro de una institución como lo es la UNAM. Oscar, te escuchamos. Claro, pues ha sido una gran poder haber
ha sido una gran satisfacción el haber entrenado boxeo ahí en la UNAM con los profesores Reinaldo y el profesor Toñito. Y digamos, mi invitación sería para aquellos que, como dices, apenas van entrando a la UNAM o los que ya están en la UNAM, que ahora que ya se están reactivando las actividades, ¿no? En la ciudad y también, pues poco a poco también quizá la vida universitaria. Poco a poco ahí vamos. También vaya retomando esta actividad, pues que se animen y que vayan a entrenar ahí a la Asociación de Boxeo de la UNAM y que sientan esa emoción de pertenecer a una comunidad como es la ABA-UNAM y que también vivan, justamente en un video ahí el profesor Reinaldo Solórzano decía que la ciudad más bonita para él era Ciudad Universitaria. Entonces, yo creo que justamente tienen que vivir esa experiencia de habitar la ciudad universitaria y de ir a entrenar boxeo. Gracias, Oscar. Toño, en tu caso lo mismo, y teniendo ya, como veíamos, el legado de tu papá, el poder tener la oportunidad de llevar a cabo esta labor dentro de una institución como la UNAM, ¿qué ha significado para ti? Sí, pues ya mira, desde pequeño he estado yo ahí, ahora ya laboralmente ya 17 años, casi 20, hemos estado ahí y ahí vamos a estar mientras se pueda, mientras Dios lo permita, y de mil amores les repetimos, ahí estamos, queremos que sean parte de esta gran familia que es de la ABUNAM, la Asociación de Boxeo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos que estén ahí con nosotros. Si quieren recrearse, ahí lo pueden hacer. Si quieren competir, ahí lo pueden hacer. Si quieren representar a la UNAM y darle gloria, darle blasones, ahí lo pueden hacer. O sea, no hay imposibles. El imposible se lo marcan ustedes. Nosotros estamos ahí para apoyarlos, estamos para conducirlos y bienvenidos. Oye, por ejemplo, Toño, ahí vemos en la foto que están con jugadores de Pumas CU. ¿Cómo se dio algún vínculo en algún momento con el equipo de fútbol americano? Ya tiene tiempo que lo hacemos. La Asociación de Fútbol Americano nos solicita apoyo para trabajar el aspecto físico. Ahí de los pies. Exacto. Entonces, ¿allí qué, perdón? La agilidad de pies, hermano. Ok. Pero sí, dentro del programa de los coaches meten ciertas actividades y ya tiene años que hemos colaborado con los chicos de americano. Hasta el ring suben los canijos. Sí, seguro. Sí, ahí tenemos videos y todo. Sí, seguro, eso es divertidísimo. Digo, eso sí es muy interesante. Esas fotos que les mandé, las que publicaron ahorita, son de la última generación que fue antes de la pandemia. Ahí andan varios chavos ahí, los campeones. Hay jugadores aquí en activo. Exacto, y ahí tenemos de generaciones atrás. Sí, seguro. Esto es maravilloso porque los deportes, aunque son individuales, como el boxeo, se entrenan en conjunto, entonces terminan haciendo comunidad, lo que ellos comentaban, ¿no? Y disciplinas como estas hacen una interacción maravillosa, ¿no? El deporte universitario pues, es todo el deporte, no solo unos cuantos, ¿no? De los últimos eventos que recuerdo y que tuvimos la oportunidad de coincidir, antes de la pandemia, fue precisamente allí en Acatlán, Luis, con el profesor Toño Solórzano en un torneo que hubo allá en Acatlán. Los Juegos Universitarios, sí. Y era también, ¿cómo se dice? Cuando ya es algo que es anual, algo, un clásico, ¿no? Era un clásico, era periódico. La exhibición que se hacía en la Facultad de Ingeniería, ¿no, Toño? Exactamente, que no sé por qué la quitaron, pero estaba hermosa. También les mandé fotos ahí y así parecía un coliseo romano. Ahí está. Parecía un coliseo. En Zaragoza también tiene un auge tremendo, ¿no? Cuando sacan el ring y lo ponen allá afuera, es impresionante. Es una disciplina que tiene mucho arraigo en México, ¿no? Definitivamente. Pues no en vano este país es cuna de grandes boxeadores y campeones del mundo, ¿no? Exactamente. Estamos entrando ahora sí en la recta final de la emisión y le pedimos siempre a nuestros invitados, si son tan amables de compartirnos un mensaje en positivo a propósito de esta terrible situación que llevamos ya 1 año y 7 meses
desde que inició la situación de la pandemia a nivel mundial y por supuesto también en nuestro país. Nos despedimos siempre con un mensaje en positivo por parte de nuestros invitados y quisiéramos escuchar a los amigos de la Asociación de Boxeo al respecto. Empezamos contigo, Oscar. Muchas gracias. Pues ya para finalizar, pues mi invitación sería a que se informen sobre, digamos, ya los nuevos procesos, las nuevas fases en las que está viviendo esta pandemia y sobre todo a los que no se han vacunado, que se vacunen y que a pesar de que se hayan vacunado sigan manteniendo las medidas sanitarias, ¿no? Y que quizá estos momentos han sido de mucho dolor para muchas familias, han perdido hermanos, madres, padres, primos, pero que justamente la humanidad ha sobrevivido a este gran suceso y justamente para bien. Y para bien tenemos que seguir adelante haciendo deporte, estudiando e informándonos. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado esta noche. Gracias por tu De nada. participación. Gracias a ustedes. Profesor Antonio Solórzano Uceta, te escuchamos. Exactamente, yo quiero reforzar lo que comentó Oscar. No podemos bajar la guardia, no, no podemos confiarnos, no nos puede valer. Hemos perdido mucha gente valiosa, muchos amigos, muchos familiares. No nos debemos confiar. Hay que vacunarse, hay que vivir ahora con mucha precaución, no con miedo, con precaución y ser adaptarse y echarle ganas porque no nos queda otra. Tenemos que salir adelante como lo hemos estado haciendo, con muchos esfuerzos, con muchas pérdidas, pero siempre en positivo, pensando y a echarle ganas. O sea, nosotros los boxeadores tenemos una mentalidad férrea, un carácter muy fuerte, no nos doblamos, sí lo sentimos, pero no nos doblamos. Entonces, nosotros también como el ser humano, pues así es, hay que adaptarse y echarle ganas y que no nos valga y ser precavidos, vacunarse, gel, todo lo que la autoridad sanitaria ha implementado, ¿no? Entonces, adelante y los esperamos aquí en Boxeo. Nunca antes mejor expresado el término de no bajar la guardia. Y a propósito del boxeo, no bajar la guardia. Querido Antonio Solórzano Uceta, y con el recuerdo grato e imborrable de una persona como lo fue tu padre, don Reinaldo Antonio Solórzano González, muchas gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros estas historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM con los amigos de la Asociación de Boxeo de la universidad. Gracias, Toño, por habernos compartido esto. Gracias, y él también nos acompañó. Aquí lo tengo a mi espalda. Pues entonces, siempre, yo de manera especial lo recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto. Siempre fue Gracias, Rodrigo. Una persona muy gentil, muy atenta, y cada que necesitábamos algo de información con ustedes, el profesor Toño siempre estaba puesto y dispuesto para apoyarnos y auxiliarnos. Entonces yo lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, y donde quiera que se encuentre, un abrazo y una goya para el querido Toño Solórzano. Luis Alberto Bolaños López. Mi estimadísimo hermano, pues muchísimas gracias, de verdad también fue un placer. Estoy tratando de poner el video final, a ver si podemos poner. Ojalá se pueda, ¿no? Justo la presentación donde él da un mensaje final. Por favor, universitarios, no bajen la guardia, ya lo decía nuestro coach de boxeo. Y aparte de no bajar la guardia, síganse cuidando, síganse poniendo pumas, pónganse cubrebocas, por favor. Y ay Dios, ahí voy. Espero que... Y ya con eso nos despedimos la transmisión ya con el video. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias, Luis. De nada, hasta luego. Perdura y estamos convencidos de que
Ya no se oyó. Organizando hijos, continúa en mis hijos, y continúa en mi familia, y el legado que estamos dejando, que hemos dejado en la universidad, continuará para los estudiantes de la misma. La historia es una historia sin fin. Gracias a la Función del Deporte, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Un abrazo donde quiera que se encuentre el buen Toño. Muchas gracias. Soy Rodrigo de Buen, es así como llegamos al final de esta emisión. Los invitamos para que nos sintonicen dentro de una semana en más historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima.